Hola, buenas. Bueno, en esta ocasión voy a enseñaros cómo unir las piernas de los amigurumis para que podáis tejerlos de una sola pieza sin tener que coserlas después al cuerpo, ¿vale? Para ello, como veis aquí, yo ya he preparado dos piernas pequeñitas, tampoco hace falta que sean mucho más largas para enseñároslo. Y el patrón que he seguido para estas piernas lo vais a poder ver por aquí, por una parte de por aquí del vídeo, aunque seguramente no queráis hacer las piernas exactamente iguales, a lo mejor las queréis más delgadas y largas, por ejemplo como las de esta muñeca que veis por aquí, pero bueno, el método es exactamente el mismo. Antes de comenzar es importante que la primera pierna que tejáis, en este caso sería esta, dejéis el hilo un poquito largo, ¿vale? Para que luego nos pueda servir para coser si quedase algún posible agujerito aquí en la unión de las dos piernas. Y además también es importante que, aunque suelo decir, porque a mí me gusta mucho cuando corto la hebra, hacer antes una cadeneta para fijar y que se sujete, ¿no? Para que no se escape, en este caso no lo vamos a hacer, ¿vale? Como veis aquí, queda suelto. ¿De acuerdo? De esta forma esa cadeneta que forma un pequeño nudito no va a sobresalir, no va a remarcarse en el cuerpo de nuestro amigurumi. La segunda pierna que tejamos, esa no la rematamos, la dejamos aquí unida para continuar tejiendo, y esta va a ser la primera con la que vamos a seguir trabajando, ¿vale? Para ello vamos a hacer siempre primero la mitad de puntos. Como ya habéis visto, yo he hecho vueltas de 12 puntos, así que ahora voy a hacer 6. Y 6. Bien, a continuación podemos unir directamente la siguiente pierna, pero para mi gusto se quedan demasiado juntas, como vosotros veáis o según el patrón que os diga, pero a mí me gusta dejar un poco de separación. ¿Veis como se ve aquí? Una pequeña separación. Podéis hacer las cadenetas que queráis. En este caso vamos a hacer, por ejemplo, 3, ¿vale? 1, 2 y 3. Esta cadeneta, digamos de 3 puntos, es la que va a determinar la separación de las piernas. Por eso vosotros elegís cuántas queréis hacer, pero tened eso en cuenta, ¿vale? Y ahora cogemos ya la siguiente pierna y vamos a trabajar con ella. Podéis pinchar en cualquiera de los puntos de la vuelta, da exactamente igual. A mí me gusta hacerlo 2 o 3 puntos antes del final, ¿vale? Cuando terminamos. Pinchamos, por ejemplo, aquí. Y ahora hacemos una vuelta completa de puntos bajos. En este caso pues serían 12 puntos bajos. Y aquí, en este punto que será, digamos que sería el último, como veis, se abre, ¿vale? Se abre así, tirando de la hebra que cortamos, se cierra. Pues lo cerramos todo lo posible y continuamos con él. Y vamos a sujetar esa hebra para que no se nos abra el punto. Vamos a sujetarlo tejiendo en los siguientes puntos durante 1 o 2 puntos, no más, ¿vale? Para que no se nos separe demasiado, no se nos vaya muy lejos de aquí de la unión de las piernas, por si hiciera falta utilizar el hilo para coser, como os he dicho, ese pequeño agujero, que a lo mejor no hace falta, puede que no os quede ningún agujero y no tengáis que recurrir al hilo, pero bueno, por si acaso. Y continuamos tejiendo. Bien, como veis, este ya es el último punto y ya hemos llegado aquí a la unión de la otra pierna con las cadenetas. ¿Cómo vamos a continuar? Ahora hay que tejer
en esta misma cadeneta. Es difícil porque la estamos viendo del revés, la posición original era así y ahora la vamos a trabajar con ella por este lado, pero simplemente tenemos que identificar los puntos. Aquí teníamos la primera, la segunda y aquí la tercera. Pues en este mismo punto, por la parte trasera, es decir, espero que se vea bien, por aquí, allá, resiste un poquito. Ahora vamos a tejer puntos normales, igual que estábamos haciendo, eso sí, esta vez en las cadenetas que hemos hecho al aire. 1, 2 y 3. Ya hemos terminado las cadenetas. Este es el primer punto en el que empezó la cadeneta, así que en el siguiente vamos a continuar tejiendo y vamos a hacer los 6 puntos que nos faltaban de esta pierna. 1, 6. Ya hemos terminado de unir las piernas, como veis. Y ahora podéis hacer dos cosas. O bien, tal cual hemos terminado aquí, continuamos tejiendo todo alrededor y hacemos unas cuantas vueltas de subida para que empiece a tomar forma el cuerpo. O bien, como a mí me gusta hacer para que se quede un poco más limpio el trabajo, cortamos la hebra y hacemos el mismo método que os dije anteriormente, ¿vale? Aquí no fijamos para que no se quede ningún nudito ni nada. Lo fijamos y por aquí, por esta primera parte, digamos, de las cadenetas donde las iniciamos, que se ve solo una pequeña parte de las cadenetas, porque por este lado se ven puntos completos, ¿vale? Pues por este lado vamos a convertirlo en nuestra parte trasera de nuestro amigurumi, ¿vale? La espalda, podríamos decir. Y vamos a pinchar la aguja, 1, 2 y 3, aquí en la primera cadeneta que hicimos, ahí enganchamos nuestro hilo. Bien, subimos por una cadeneta para que coja un poco de forma y no la vamos a contar, esa no vamos a contarla como punto, así que en ese mismo punto, en esa misma cadeneta, hacemos nuestro primer punto bajo, ¿vale? Y ahora simplemente tenemos que tejer a lo largo de todo el cuerpo de nuestro amigurumi. Aquí ya he hecho una primera vuelta, me quedan 3 puntos para terminar esta primera vuelta. Y es importante saber bien cuántos hace falta hacer. Si recordáis, estas piernas de ejemplo tenían 12 puntos cada una, así que 12 y 12 son 24. Hicimos 3 puntos de cadeneta, 27, y luego volvimos por esa cadeneta con otros 3, así que 30. Cuando terminemos esta primera vuelta tenemos que tener 30 puntos bajos. Y ahora, como veis, se queda, en principio se queda una forma así un poco extraña, ¿no? Este hilo va aquí escondidito cuando rellenemos. Se queda, ¿veis? Una forma así extraña, como que queda más estrecho por aquí, por la parte de la entrepierna, que por las piernas. Eso se va a corregir, se va a quedar una forma bastante bonita, aquí, ¿no veis? Las curvas que hace de las piernas, cuando subamos un poco.
no podéis hacer solo una o dos vueltas porque seguramente no lo vais a notar. Bueno, lo podéis hacer, pero no vais a notar bien cómo coge forma el cuerpo. Hace falta que subáis unas pocas. Bien, tal cual, haciendo vueltas con los mismos puntos bajos, o bien comenzando a disminuir si queréis que vaya cogiendo una forma más estrecha conforme se va acercando a la cabeza. A gusto de cada uno. Cuantas vueltas para que podáis ver bien cómo queda el cuerpo y enseguida nos vemos. Aquí unas cuantas vueltas para subir y ya ha cogido un poco de forma el cuerpo del amigurumi. Como veis, quedan las formas así más redondeaditas del cuerpo, la barriga, en fin, como veis queda muy mono. Estos hilos, si os acordáis, los dejamos para coser en caso de que se hubiese quedado aquí algún pequeño agujerito, que al final no parece que no va a hacer falta, así que lo único que tendríais que hacer sería esconderlos aquí dentro y rellenar. Es importante que rellenéis las piernas, estas están vacías, ¿veis? Que las rellenéis antes de que sigáis subiendo mucho, porque conforme vayáis subiendo y sobre todo cerrando, las piernas van a estar muy lejos para rellenar, para poder rellenarlas, así que es importante que lo vayáis haciendo poco a poco. Y nada, yo aquí subí cuatro vueltas, como os comenté, y luego disminuí un poquito para que vierais cómo empezaba a coger así la forma de las caderas y de la barriga. Y nada, esto ha sido todo. Espero que haya resultado fácil y que lo pongáis en práctica para vuestros amigurumis, porque como veis quedan muy bonitos así, que parece que está tejido de una sola pieza en lugar de que haya que coserla. Eso es todo, espero que os haya gustado y que me enseñéis vuestras creaciones y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.